Entonces, aquí cuando tengo el Photoshop, yo traigo mi render, ahí lo abro, lo traigo sin fondo. Lo bueno de traerlo en PNG es que yo le puedo colocar cualquier fondo que necesite y, por ejemplo, aquí tengo un árbol. Entonces el árbol, por ejemplo, las ramas y las hojas y todo eso, pues viene ya sin fondo. Entonces se me hace más fácil que si, por ejemplo, tuviera un fondo y tuviera que borrarlo, ¿no? Tendría que borrarlo con una con varita mágica aquí en Photoshop, tendría que borrarlo y empezar a editarlo, pues, para poder borrar el fondo. Entonces sí, pues me parece mejor que lo traigan como PNG, el render, sea de cualquier programa, ¿no? Traigo una imagen de cielo que la puedo, digamos, aquí, por ejemplo, esta, y la puedo encontrar, por ejemplo, en las páginas hay una página que utilizo también, por ejemplo, si quiero incluir más árboles, podría traerla de la página de CG Textures. Entonces, por ejemplo, aquí en naturaleza, en textures, textures.com, ahí, por ejemplo, podría traer más árboles, si digamos quisiera ponerle árboles, entonces por ejemplo aquí en naturaleza, ahí le puedo insertar árboles en primer plano, por ejemplo, y árboles en un plano más atrás. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar estos árboles en primer plano, ¿no? Y árboles ya completos. Entonces ahí, por ejemplo, podrían traer árboles de ahí. También hay otro que se llama eh, hay otro que se llama Partial Skies y ahí podrían encontrar también, aquí en paisajes, ahí podríamos encontrar también, por ejemplo, fondos, ¿no? Entonces podrían encontrar fondos, montañas, cielos parciales. Entonces ahí en cielos parciales también podrían encontrar. Igual en Photoshop también uno puede incluir lo que son nubes. Por ejemplo, aquí están las nubes sin fondo. Entonces también pueden ustedes crear su propio cielo, es que es algo chévere. Y aquí están en alta resolución, solamente es escribirse y traerlas en alta resolución. Ahí hay unos cielos, o pues ya igual, por ejemplo, estos cielos también los pueden buscar en Google, ¿no? Eso también es algo que Google también ya tiene, pero siempre y cuando lo vayan a insertar en Google, que busquen en Google una imagen, por ejemplo, aquí cielo, fondo. Si yo voy a buscar un cielo, voy a imágenes y que las imágenes en herramientas tengan un tamaño grande, ¿no? De tamaño grande, o por lo menos mediano. Que por lo menos aquí, bueno, aquí 2600, ese está bien, 2600, 1900 o un tamaño mediano, ¿no? Entonces es importante que todas las imágenes, lo mismo las personas que vayamos a traer, ¿no? Si yo voy a buscar aquí personas, por ejemplo, PNG o PNG sin fondo, también entonces, por ejemplo, que tengan una buena resolución, por lo menos cercana a 1000 o mayor a 1000. Entonces, por ejemplo, aquí en herramientas también medianas o grandes. Entonces, imágenes también que sean en una resolución muy buena, ¿no? Las personas sí pueden ser, digamos, como por ejemplo, aquí 1000, cercano a 1000, eso sí podrían ser. eh, Ese podría ser. Entonces, bueno, traigo aquí el cielo, lo puedo arrastrar desde la carpeta bueno, lo guardo y lo puedo arrastrar a Photoshop desde la carpeta de Windows y lo arrastro, lo suelto ahí y pongo el orden de las capas para que el cielo me quede debajo, ¿no? Entonces aquí en Photoshop, dependiendo del orden de las capas, lo voy poniendo ahí debajo, ¿no? Voy a borrar todas estas otras capas, ¿sí? O las voy a agrupar con Control G para dejarlas ahí aparte. Y voy a tomar mi render, le voy a dar doble clic, le voy a poner entonces ahí un nombre para poderlo pues como ubicar. Le voy a colocar aquí también la opción de duplicar capa. Entonces yo puedo duplicar una capa haciéndole clic derecho, duplicar capa, ¿sí? Duplicar capa. O también lo puedo arrastrar, me parece más fácil, arrastrándolo aquí a este iconito de las capas, que es ese cuadrado con un más adentro. Entonces lo puedo arrastrar y soltar ahí. Cuando lo arrastro y lo suelto, entonces me permite duplicarla, ¿no?
¿Listo? O Ahí tengo también ese capa duplicado. con Alt, ¿no? O sea, separan en la imagen, selecciona la capa y la arrastra con Alt, ¿no? Se lo estaba También, poniendo Alt. también, sí, también la podría hacer. Hay una, bueno, aquí, por ejemplo, ¿por qué la duplico? Para poder, digamos, empezar a modificarla y empezar a ver como los contrastes de la capa que he modificado y la capa original. Entonces, aquí, pues, digamos, cuando yo tengo también tengo, digamos, varias opciones en Photoshop y es, por ejemplo, darle filtros o darle ajustes de imagen para que pueda tener un poco mejor de calidad la imagen que me saca del programa. Por ejemplo, el 3D Max o el Revit me saca imágenes a veces un poco borrosas. Lo que podría ir es a filtro y darle un filtro de enfoque suavizado. Entonces, ese, por ejemplo, me permite que las líneas, por ejemplo aquí, o por ejemplo la textura se vea mucho más definida que si la tengo pues como sale el render. Entonces, por ejemplo, ahí le voy a quitar la previsualización. Miren ahí se alcanza a notar en pantalla la diferencia en cuanto al tema de enfoque de la imagen, ¿listo? Aquí ustedes le pueden cambiar, yo ya lo tenía predeterminado, entonces yo lo tenía en 2.8, siempre es alto. Pongámoslo en 2 y aquí en 2, más de 270, entonces le voy a poner 200%. Y también a veces cuando yo no tengo mucho tiempo de sacar un render, el render me sale con ruido, que son como esos punticos que a veces salen en las imágenes. Entonces también me permite la opción de reducir ruido, ¿no? Entonces también puedo reducir ese ruido, que son como esos punticos que me aparecen en la imagen. Sin embargo, si lo exagero mucho, pues ya se ve como un poco lavada la imagen, ¿no? Entonces se ve como un poco rara la imagen, ¿listo? Yo aquí puedo decirle que quiero quitar, ¿no? Entonces, por lo general, quito el desenfoque de lente, que es el que me saca el render. El render me saca un desenfoque de lente. Entonces puedo quitárselo, ¿listo? Entonces ahí le doy OK. Ahí me parece que está funcionando bien, le doy OK. Y a este le voy a poner aquí enfoque. Entonces podría mirar la diferencia ahí, por ejemplo, podría mirar ahí la diferencia pinchando el ojito de la capa y ahí al pincharlo me apaga la capa que está encima y me muestra la de abajo, ¿no? Entonces ahí podemos ver la diferencia entre el render con enfoque y sin enfoque. Ese podría ser ese puede ser un buen filtro que podemos utilizar, ¿no? Hay otro filtro que yo puse aquí puse otro filtro y es un filtro que me permite darle un poco más de brillo a los renders. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un filtro de resplandor. Entonces, por ejemplo, para utilizar el filtro de resplandor, ahí dupliqué la capa y voy a poner lo que es el color blanco. Aquí a la izquierda, en la herramienta de propiedades de Photoshop, aquí a la izquierda voy a poner lo que es el blanco debajo, ¿no? Aquí yo siempre tengo dos colores. Y aquí tengo dos cuadritos pequeños que si yo, por ejemplo, tengo un color, por ejemplo, rojo y quiero volver otra vez a blanco y negro, entonces aquí le doy en los cuadritos pequeños y ahí me pone blanco y negro. Pongo el blanco debajo y podría ir aquí a filtro. Voy aquí a un filtro de galería de filtros. Ahí también encuentro una galería de filtros. Y en esa galería de filtros ustedes van a encontrar, digamos, varios filtros, por ejemplo, artísticos. Digamos, uno le puede, digamos, poner algún filtro también de estos al render y después bajarle la opacidad, ¿no? Pero entonces yo voy a buscar un filtro que se llama filtro de resplandor difuso, ¿no? Entonces, ese filtro. Ahí lo que pasa es que me exagera el efecto de iluminación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí granulado, esto era el ruido que les decía que saca el render, entonces ese granulado, pues se lo voy a bajar a 1. Ahí sí ya depende, pues, el gusto de cada quien. Igual se lo puedo exagerar si quiero que salga. El resplandor, la cantidad de resplandor, entonces, pues, le voy a bajar un poco al resplandor.
y la cantidad de claridad, ¿no? Entonces también ahí lo puedo como exagerar un poquito, ¿listo? Y le puedo dar ahí, ok. Y este filtro sí le bajo la opacidad, porque pues ese resplandor que me está sacando ahí está muy fuerte, ¿no? Entonces le bajo la opacidad, ¿sí? Eso me permite como aclarar un poco más como esas iluminaciones que entran al render, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, me permite como aclararlas y difuminarlas un poco, ¿no? Hacer como ese efecto que habíamos visto, por ejemplo, en Twinmotion de niebla, ¿no? Entonces, por ejemplo, también le puedo generar ese efecto de volumen a la luz, ¿no? Eso se lo puedo generar en Twinmotion, pero en 3D Max es un poco se va a demorar más el render y pues en Revit no me va a sacar ese efecto, ¿no? Entonces se lo puedo poner aquí en Photoshop, ¿listo? Ahí se lo puedo exagerar un poquito, 45, y bajar la opacidad. Eso sí es importante para que tampoco vaya a quedar muy fuerte ese efecto. ¿Listo? Entonces ahí se lo estoy prendiendo y apagando para que lo puedan mirar. Como este filtro tiene una opacidad de 45%, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo el enfoque y el filtro. Entonces voy a duplicar ambos, seleccionando las dos capas con control. Control en el teclado, selecciono las dos capas, las duplico y las voy a unir. Las puedo unir, estas dos capas las puedo unir con clic derecho, combinar capas o con control E en el teclado. Y ahí ya tengo pues una sola imagen, ¿listo? Este cielo, para que no me robe el protagonismo, pues el cielo, porque pues si yo lo voy a buscar en Google, pues seguramente va a encontrar unos cielos espectaculares de unos fotógrafos que pues le van a sacar pues unas imágenes y una fotografía a los cielos así de forma espectacular, con unos colores súper vivos, y el cielo se vuelve protagonista. Pero en el render el cielo pues simplemente es algo que me va a ayudar a generar pues esa atmósfera de fondo y pues no quiero que sea protagonista, ¿no? Entonces también podría bajarle la opacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le bajo la opacidad para que no sea tan fuerte. Si el cielo está muy azul, entonces en imagen, en ajustes, puedo ir a ajustes y empezar a modificar esos ajustes, ¿no? Puedo, por ejemplo, equilibrio de color o tono y saturación para equilibrar el color o para bajarle la saturación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo bajar la saturación al cielo, o si el cielo me aparece de un color ya eh, diferente, digamos, tendiendo al azul muy fuerte, pues que se parezca un poco también que se parezca mucho a la imagen que tengo aquí de fondo, ¿no? Le voy a bajar un poco la saturación, ahí le doy la saturación, y también para que me agarre los tonos del render, también hay una opción en imagen, no en ajustes, pero sí abajo de ajustes yo tengo tono automático, contraste y color automático. También puedo utilizar esos tres. Entonces, por ejemplo, tono automático, contraste automático y color automático, ¿no? Entonces, miren que él me está ahí cambiando los ajustes automáticamente al cielo para que se ajuste un poco más a la imagen, ¿no? Entonces ahí me lo hizo un poco más verdoso para que se ajuste un poco como a este cuadro. Lo mismo cuando traigo una persona, ¿no? Entonces por aquí voy a, voy a copiar una persona de Google y la voy a pegar aquí. Aquí la voy a pegar. Aquí me la trajo con fondo. Entonces tendría que utilizar la varita mágica, pero me la trae con un fondo negro, lo cual me cuesta trabajo, pues aquí diferenciar lo que es el abrigo, que también es negro. Voy a buscar una imagen entonces en PNG. Hay muchas, eh, Hay muchas imágenes en PNG de personas. Yo ahí en el blog, en arquitectura digital, en digital avanzada, ahí les puse también, no, y en básica también, en modelado digital, ahí en el blog, también ahí pueden encontrar varias páginas de personas para que las puedan descargar, ¿no? Entonces la voy a guardar, ahí la guardé y voy a ir a Photoshop y le voy a dar abrir. Entonces la guardé aquí en descargas, ahí la tengo, le voy a dar aquí a abrir. Ok, y aquí la abrí, ¿no? Entonces ahora sí me quedó sin fondo.
Cuando ustedes tengan una imagen en PNG, no la pueden copiar y pegar porque les pasa lo que a mí, que me la pegó con fondo. Entonces aquí lo que hice fue guardarla y abrirla directamente en Photoshop, ¿no? Para que me la abra en PNG. Y aquí simplemente con la herramienta de mover la arrastro aquí a cámara, control T, y ahí la puedo escalar, ¿no? Pueden utilizar, por ejemplo, este render es un render a nivel peatonal, entonces pueden utilizar la regla de, pues para poner personas más al fondo, más adelante, la regla pues del horizonte, y con control R pueden sacar la regla en Photoshop, control R, que ahí la estoy ocultando y la estoy mostrando, y pueden arrastrar, mantener oprimido, arrastrar, y yo ya sé que digamos, la altura de los ojos es como por acá, a nivel medio de la imagen, y pongo todas las personas con los ojos ahí, ¿no? Independiente si están lejos o cerca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí más lejos, aquí más cerca, ¿listo? Ahí, por ejemplo. Ahora, lo mismo pasa, lo que pasaba con el cielo, lo mismo pasa con las personas. Entonces, la fotografía de esta persona pues fue tomada con alta resolución, con los colores más vivos que se puedan, etcétera, pero el render no tiene como esa misma tonalidad. Entonces también tocaría aquí persona, y poderle dar aquí como un tono automático, contraste automático y color automático. ¿Listo? Sin embargo, sigue estando muy fuerte el color. Entonces, volvemos otra vez también a Control U, que es tono de saturación, y le puedo bajar un poco la saturación. Mejor, ahí mucho mejor, que no se robe lo mismo, que no se robe el protagonismo y que no tenga pues como los colores tan fuertes, que me genere pues ahí como esa diferencia, digamos, de colores con el render, ¿no? Y lo que voy a hacer es ponerle sombras. Entonces lo que voy a hacer es duplicar la capa para ponerle la sombra. Como el sol viene de la derecha, de arriba a la derecha, entonces la sombra va a arrojarse hacia la izquierda, hacia abajo hacia la izquierda. Y aquí al duplicar la capa, tengo entonces esta misma persona, pero entonces lo que voy a hacer es darle control U y la voy a bajar, le voy a bajar la luminosidad para volverlo pues completamente oscuro. ¿Listo? Control T, Control T, y lo que puedo hacer es clic derecho, voltear verticalmente, ahí para ponerla ahí abajo. Podría ajustar primero la sombra de, por ejemplo, de la paloma. Podría ser como por acá, ¿sí? Podría ajustar la sombra del perro con una selección solamente. Puede ser con selección rectangular o selección poligonal. Ahí lo que hice fue una selección poligonal. Mover. Estoy en la capa de persona, pongámosle aquí sombra, sombra, y muevo la capa, muevo solo lo que está dentro de la selección de la capa de sombra, y le puedo dar control T, control T. Ahí, cuando le doy control T, pues lo puedo ajustar o mantengo oprimido control y puedo deformarla, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, la podría deformar para estirarla, ¿no? Para estirarla y además para que venga así como acostada sobre el piso, ¿no? Puedo arrastrarla de las esquinas, ahí, por ejemplo, algo así. Le doy Enter, ahí ya ajusté la del perro, y ahora voy a ajustar la de la persona. Como están en la misma capa, tengo que igual hacer la selección. Le doy mover, control T también. Aquí la ubico. Ahí la puedo ubicar, ¿sí? Y la puedo deformar un poco. ¿Listo? Ahí me queda bien. Le bajo la opacidad, le bajo aquí la opacidad. Y también, pues, dependiendo pues la intensidad de la luz del sol, puedo aquí hacerle un filtro, para aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano, y me desenfoca los bordes, ¿no?
Aquí puedo mover el radio, ahí me lo puedes enfocar, no mucho, pero sí lo puedes enfocar un poco para desenfocar el borde, ¿no? Ahí ven la diferencia. Desenfoque gaussiano, ¿no? En filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano me permite hacerle como ese desenfoque, ¿listo? Yo creo que ahí ya podría funcionar así, ahí podría estar bien. El tema de las personas y el tema del render puedo seguirle haciendo, digamos, modificaciones. Por ejemplo, aquí voy a duplicar otra vez el render, voy a apagar los otros, ahí apago los otros, tengo este render y aquí le voy a poner un filtro de cámara. Entonces hay un filtro que puedo aplicarle y se llama aquí filtro de cámara RAW. Entonces ese filtro de cámara RAW me sirve, por ejemplo, para muchas cosas. Ese filtro es muy bueno porque tiene todas las, digamos, todas las funciones. Ahí se demora un poquito en cargar. Tiene todas las funciones que, por ejemplo, estaba asignándole ahorita. Entonces tengo, por ejemplo, la función de aquí de detalle y ahí le puedo dar enfoque, ¿no? Igual yo ya le di enfoque, no sé si ahí darle un poquito más de enfoque, podría ser, pero pues no creo que haya mucha necesidad. Puedo ajustar la temperatura al render, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un render de atardecer, le puedo ajustar ahí la temperatura. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que se ve un poco más amarillo. Entonces, si es el render de atardecer, le puedo ajustar la pantalla. También depende del clima, le puedo ajustar el matiz. Entonces, por ejemplo, puedo volverlo un poco más verdoso, ¿sí? Exagerarle esa opción verdosa. O puedo ya empezar a ajustarle lo que es la exposición, ¿no? Le puedo bajar aquí un poco la exposición para oscurecerlo, pero subirle un poco el contraste, ¿no? Entonces miren que ahí lo que estoy haciendo es que estoy exagerando, por ejemplo, aquí las iluminaciones, las puedo también exagerar, las sombras las puedo aclarar un poco por lo que le subí el contraste, entonces puedo exagerar los blancos también, por ejemplo, aquí puedo aclarar un poco las iluminaciones, los negros oscurecerlos un poco más, pero pues no tratar de no exagerar, ¿sí? Y las texturas las puedo definir un poco más, ¿no? Entonces también ahí la puedo definir. Entonces ahí tengo una serie de parámetros que me permiten ajustar el render para que se vea un poco mejor, ¿no? Aquí el tema por ejemplo, de los niveles están bien. Podría, digamos, como ir cambiando un poco los niveles. Pero digamos que yo creo que ahí ya en cuanto a iluminaciones, oscuro, ahí ya lo podría dejar de esa manera. Puedo ajustarle el tono, lo que también mencionaba ahorita, pero ya por canales, digamos el canal rojo, entonces puedo, digamos, aquí mover el canal rojo, exagerar los rojos que tengo, ¿sí? Saturación, bajar la saturación por colores y la luminosidad. Este es el que estaba utilizando ahorita, que se llama tono y saturación, entonces también puedo, pero lo puedo hacer por canales, ¿no? De colores. Aquí también, por ejemplo, bueno, si yo, por ejemplo, tengo una foto, eso sí me funciona más con las fotos, por ejemplo, que saco con una GoPro, podría aquí cambiarle pues esa distorsión que me genera la foto, ¿no? Cuando ya se distorsiona mucho por el tema del lente. No le voy a hacer nada, pues mayor cosa. Creo que ya con eso lo podría trabajar de esa manera y lo podría dejar ahí, ¿no? Entonces es cuestión de explorar aquí todos estos parámetros dependiendo del render, ¿no? Eso ya depende del render y le doy a aceptar. Entonces ahí tenía este render, entonces lo definí un poco más, ¿no? Entonces la idea es definir mejor el render, ¿no? Exagerar un poco lo que quiero lograr con el render en cuanto a definición. Y, por ejemplo, ya una herramienta un poco más manual es, por ejemplo, bueno, voy a volver otra vez a duplicar aquí, duplicar la capa y voy a ponerle aquí un efecto que está en la barra de herramientas aquí lateral y ese efecto es un efecto que me ayuda a aclarar o oscurecer, ¿no? Entonces aquí sobreexponer o subexponer, ¿no? Entonces puedo sobreexponer, esas herramientas funcionan con pincel
Y puedo entonces aquí darle clic derecho sobre cualquier parte del dibujo y ahí puedo aumentar el pincel aquí de borde difuso. Puedo aumentar el pincel aquí a medida que voy cambiando el tamaño, voy moviendo el mouse aquí al lado para saber el tamaño. Creo que ahí ese tamaño está bien. Sin embargo, la intensidad de exposición se la voy a bajar pues, para que no sea tan fuerte. Y aquí puedo, digamos, oscurecer como estas zonas de aquí en las esquinas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podría oscurecer estas esquinas, debajo de la columna, arriba de la columna. Y el otro efecto, uno es subexponer para oscurecer y el otro es sobreexponer para aclarar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría aclarar, pero ahí me quedó la mancha. Entonces tengo que bajarle un poco la exposición y le voy a subir al pincel, le voy a subir al pincel para aclarar, digamos, aquí como estas zonas de aquí. ¿Listo? Podría aclararlo. Y podría también aclarar como estas zonas de aquí, las luces también, podría aclararlas. Por ejemplo, ahí podría aclarar la escultura. ¿Listo? Podría, podría hacer ese efecto. ¿Listo? Y eso también, por ejemplo, en el piso se ve ahí que le generó como una mancha, como también un cambio de, un cambio de tonalidad. Eso me genera pues también como, es que el render por lo general saca los materiales súper planos, ¿sí? Sin diferencias de tonalidad, sin diferencias de iluminaciones, por lo que repite una misma imagen. Entonces lo que hago es que trato de diferenciarlo, ¿no? Aquí un poco más claro, aquí más oscuro, por aquí más amarillo, bueno, etcétera, ¿no? Y así poder darle como una diferencia al render y no que se vea todas las texturas muy planas, ¿listo? Podría también quitarle un poco, digamos, el árbol me parece que está muy verde. También aquí encuentro una herramienta de esponja. Lo mismo, le subo aquí un poco al pincel y podría, la herramienta de esponja lo que hace es que me subtrae, ¿no? Me chupa todo el color, ¿no? Entonces miren que ahí podría quitarle un poco de color al árbol, aunque cuando estaba, pues se veía bien pues, con esos colorcitos. Entonces más bien me devuelvo aquí a mi herramienta de historia, ahí lo dejo con colores, ¿listo? Ahí. Y pues a los renders ponerle personas, escala humana, sombras, iluminaciones, filtros, enfoques, importante siempre el enfoque, ese sí casi que es obligatorio poner el enfoque. ¿Listo? Eso es lo que les quería mostrar. Voy, por ejemplo, aquí a filtro. Aquí hay unas opciones, por ejemplo, en donde dice interpretar. Aquí, por ejemplo, puedo ponerle o efectos de iluminación o destello. Antes de eso lo voy a guardar, después, para que no se vaya a cerrar. Cuando yo guardo pues un archivo en Photoshop siempre es pesado, entonces pues lo guardo como Photoshop y como JPG, ya para... En esta imagen, por ejemplo, el sol entra arriba a la derecha, podría ponerle aquí en filtro un efecto que me puede funcionar, por ejemplo, bueno, voy aquí en el render, voy a unirlo también con el cielo, entonces lo voy a unir en una sola capa, control E, voy a apagar aquí todas estas capas y voy aquí a filtro, interpretar efectos de iluminación o destello, aquí en este caso destello, y podría aquí colocarle esta opción de destello. Ah, bueno, aquí me está apareciendo el cielo completo. Entonces antes de eso tengo que recortar la imagen para que solamente me aplique el destello sobre esta zona, porque claro, el cielo está más, pues es una imagen más grande que lo que hice fue solamente necesitar esta parte. Entonces lo que hago es que voy a una herramienta que se llama recortar, aquí a la izquierda, ahí recortar, y ahí me va a recortar solamente lo que es la imagen, ¿no? Y te la puedo hacer más pequeña, miren que ahí me aparece, la puedo hacer más grande, ¿sí? Entonces puedo aumentar
es el tamaño de la imagen, pero lo que me interesa es que me recorte este pedazo, ¿no? Entonces le doy a recortar, le doy aquí a aceptar y ahí me la recorta. Voy aquí a filtro, interpretar, destello, y ahora sí lo voy a poner como por acá. ¿Listo? Se lo puedo exagerar. ¿Sí? Más bien voy a duplicar la capa. Duplico la capa, filtro, interpretar, destello. Otra vez lo voy a poner por acá. Voy a ponerlo aquí y le voy a dar OK. Como está muy fuerte, entonces le bajo la opacidad. Ahí, le voy bajando la opacidad. ¿Listo? Ahí me parece que funciona bien. ¿Listo? Entonces, ahí antes, después. Y también podría, bueno, aquí como este tiene una opacidad baja y este otro, entonces otra vez lo duplico, control E,